estos 9 candidatos presidenciales y por supuesto lo que va a pasar a la elección parlamentaria, en particular con Giorgio Jackson. Está con nosotros Eduardo Vergara, analista político. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la invitación. Eduardo, y Max Pavés, abogado de la Fundación Jaime Guzmán. Muchísimas gracias, Max, por estar acá. ¿Qué les parece? 9 candidatos, más allá de lo que significa la democracia y la posibilidad de poder elegir, ¿no les parece un exceso? Yo creo que se creó también un cierto clima de que aquí existía una necesidad por nuevos liderazgos, que de cierta manera tiene algo de verdad, pero mucho de mentira, en el sentido de que se abrieron espacios. ¿Qué es lo que tiene de verdad? Es que hay un gran porcentaje de chilenos que todavía se sigue sintiendo apático a la estructura política convencional y que también no siente que los grandes candidatos presidenciales representan su idea. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente en democracias bastante similares el centro, o sea, la distancia entre la élite política y lo que podrían ser las estructuras de ONG y otras organizaciones, es una masa de ciudadanos más grande que empieza a buscar nichos políticos que los representen. Y muchas veces incluso acotan su necesidad y su visión de país y están dispuestos a apoyar a un candidato en particular. Ese es el fenómeno que existe. Ahora bien, creo que también hay muchas cosas en común entre muchos de estos candidatos y creo que lo que no logró primar en su momento, y te estoy hablando de los candidatos aparte de Evelyn Matei y Michelle Bachelet, es que podrían haber trabajado como unidad, y creo que en vez de tener 9 candidatos podríamos tener 4 o 5 candidatos. Ahora, por último. Yo pregunto el tema del exceso, porque hoy día leía a Patricio Navia en el diario La Tercera, y él hace un ejercicio bien interesante, porque finalmente la ciudadanía, ¿cómo conoce a los candidatos? A través de la franja televisiva, por una parte, por ejemplo, a través de las campañas y también de los debates, ¿no es verdad? Entonces, quien va encabezando las encuestas, que es Michelle Bachelet, Max, bueno, ella va a querer que participen todos, se diluye. El segundo, en este caso Evelyn Matei, va a querer solo competir con la que va en el primer lugar. Entonces, al final es una majamama, es una cantidad de nombres, de propuestas, que al final el ciudadano, que es el que finalmente decide y define una elección, bueno, se le complica el panorama. Por supuesto. Yo creo que de los 9 candidatos hay al menos 7 que son del mundo de la centroizquierda. Por lo tanto, yo creo que a Michelle Bachelet le conviene en cuanto a diluirse, pero también hay que recordar que los votos que aspira el mundo ecologista, que aspira el mundo de Roxana Miranda, son votos de izquierda. Lo mismo, ¿cómo se llama el amigo de Marcel Claude, etcétera? Por lo tanto, yo creo que ella no se ve tan beneficiada con que hayan tantos candidatos, porque los votos se diluyen. Ahora, ¿qué es lo que me pasa a mí? Bienvenido que cualquier persona que logre hacer el trabajo, juntar las firmas, presente una alternativa. Pero yo creo que la política en Chile, en un país que está muy complejizado, muy desarrollado en el mundo más o menos político y democrático, una democracia, digamos, robusta, yo creo que no le hace bien tener liderazgos pasajeros que no sean capaces de construir proyectos en el largo plazo. Por ejemplo, Roxana Miranda fue candidata parlamentaria la vez pasada, en San Bernardo. La votación fue muy poca. Por tanto, uno dice, ¿cuál es el aporte político concreto, verdadero, que un candidato independiente que no está dispuesto a hacer el camino largo? Yo siempre lo he reconocido en persona, a Marco Enrique Mominami, que después de generar un liderazgo desde el mundo parlamentario, crea un partido, hace el camino largo, presenta candidato. Entonces, yo felicito al mundo independiente que se ponga las pilas, que no se queden en la casa rezongando, que se presenten, pero hay que combinarlo con tener propuestas responsables de largo plazo y de gobernabilidad. ¿Qué gobernabilidad puede dar algunos candidatos que, presentándose a parlamentario, han sacado el 0, tanto % de los votos? Me parece que poca. Pero, ¿quiénes somos nosotros para jugar las alternativas que ellos quieran presentar? Ahora, cuando tú hablas de los 9 candidatos, 7 de centro izquierda, tú dejas afuera, obviamente, a Evelyn Matei, y también a Franco Parisi. Sí. Por lo tanto, estos 9 candidatos, y se los pregunto a ambos, me encantaría primero que me contestara Eduardo, ¿de alguna forma asegura sí o sí una segunda vuelta, por ejemplo? Yo creo, desde un principio he dicho que aquí no hay que hacerse trampa. Creo que tanto la derecha como la izquierda más convencional tienen pisos electorales que yo creo que, a pesar de las vueltas carneros circense de una derecha que no se logró poner de acuerdo por poner y subir uno y otro candidato, creo que hay pisos políticos y pisos electorales. Yo estoy confiado en que Michelle Bachelet va a triunfar, pero no estoy 100% confiado que esto va a ser en primera vuelta, por lo que veo. Creo que es iluso. Ahora, esto independiente de los candidatos, porque ¿qué es lo que pasa? La entrada de más candidatos no necesariamente significa que se le quitan votos a las 2 grandes candidatas, sino que hay una torta más pequeña que se tiende a dividir. De cierta manera, esa es una de los análisis que se está haciendo con el voto de Marco Enrique Mominami, que es muy difícil que logre ese 20%. Pero sí existe entre el 10 y el 15%, o incluso puede ser hasta un 20% del electorado, que está indeciso y que, te estoy hablando de los que se van a movilizar a votar, que
ese es otro tema. Aquí quienes se van a levantar a votar ese día. Significa, perdón Max, perdón Eduardo, no. Significa que bajo tu lógica, Marco Enríquez Ominami no le va a hacer mella a Michelle Bachelet en primera vuelta. A ver, como si se lo hizo Eduardo Frei en la elección presidencial pasada. No, si tú miras las encuestas aquí, yo creo que va a haber una pelea entre Franco Parisi y Marco Enríquez Ominami. Que los porcentajes están ahí. Lo que pasa es que incluso Franco Parisi podría dar una sorpresa y pasar arriba de Marco Enríquez Ominami por 1 o 2 puntitos. Entonces, y ahí también está el fenómeno de Marco Enríquez Ominami versus Michelle Bachelet, ¿no es verdad? ¿Qué tanto le puede quitar a la candidata de la nueva mayoría y qué tanto le puede quitar pasar Parisi también Franco Parisi a Evelyn Matei? Absolutamente. Una visión distinta. Yo creo que en Chile, bueno, hay un efecto que lo mencionó Eduardo la pasada, con el cual yo estoy de acuerdo. En el escenario de voto voluntario, habiendo más candidatos, puede que la elección sea un poco más competitiva por cuanto la gente va a haber más gente pidiendo votos. Y que no se movilizaría antes. Eso estoy de acuerdo. Sin embargo, yo creo que en Chile, una de las cosas, yo creo que positivas que tiene el sistema electoral, que ha posicionado dos grandes coaliciones, es que asegura gobernabilidad entre dos grandes candidatos. Por lo tanto, yo creo que, aunque no hubiesen habido 9, la segunda vuelta está asegurada por lo que hizo de los pisos electorales. A mi juicio, si un candidato independiente de verdad quisiera romper este esquema, tendría que ser alguien así como Don Francisco o Marcelo Salas, digamos. ¿Qué te hace pensar, por favor, que Don Francisco le iría bien? No, yo creo que desde el punto de vista de que alguien que lograra tener una adhesión ciudadana genuina, pero en este caso, aunque haya 9 candidatos, insisto, muchos con muy poca votación, Jocelyn Hall, que viene del mundo muy académico, o Roxana Miranda del mundo de la dirigencia, poblacional, yo creo que no alcanzan a ser. No, por eso menos representativo, Max. Yo creo que no son tan representativos. Y a propósito de lo mismo, ¿cómo ves tú el fenómeno de Franco Parisi que le pudiese hacer daño en primera vuelta a Evelyn Matei, como veíamos el fenómeno de Marco con Michelle Bachelet? Yo creo que en ese caso Marco Enríquez tiene una gracia anterior que Franco Parisi no tiene, que era candidato parlamentario y conocía el mundo político. Él es hijo de una persona bastante relevante en la historia de Chile. Él fue una persona que llegó al Parlamento, que estuvo al menos no sé cuánto estuvo, si 1 o 2, pero al menos un periodo en una bancada. Entonces él conoce el mundo político. Franco Parisi no. Por lo tanto, es bien difícil predecir lo que va a suceder. La candidata de la UDI es una candidata que ha generado consenso en toda la centro-derecha, bien importante. Franco Parisi es una persona que se ha manifestado con pensamientos de centro-derecha, con ajustes. Pero ahora, pero yo creo que es marginal. Y ese desayuno con Pablo Salaquiet, yo creo que... ¿Qué buscó ahí? No, yo creo que lo que buscaron ambos es tratar de sumar un potito más. Yo creo que en la lógica de la senatorial está muy... O sea, va a ser una senatorial muy competitiva entre Salaquiet y Andrés Halaman. Por lo tanto, si logra sumar un 5% o algo de la votación que pueda sacar Parisi, puede ser relevante. Ahora, ¿le va a quitar voto a la derecha Parisi a la candidata de la UDI? Sí, se le va a quitar. ¿Cuánto? Es difícil saber. Yo no creo que tanto, aunque en este escenario nos podemos llevarnos sorpresa. Pero yo creo que Franco Parisi, que ha hecho un esfuerzo muy honesto de posicionarse, yo creo que no va a lograr conquistar un voto de la centro-derecha ante una persona que fue ministra del Trabajo, que está sumando apoyos transversales en todos los sectores. Yo creo que va a ser más difícil. Hay un caso bien interesante que se dio, y ustedes muy bien lo conocen, y que de hecho hoy aparece su protagonista en una entrevista en el Diario La Tercera. Me refiero a Giorgio Jackson, expresidente de la FEUC, líder del movimiento universitario el año 2011, que va de candidato a diputado por Santiago Centro, por Revolución Democrática, va por fuera de la nueva mayoría, pero la nueva mayoría, la oposición, no presenta candidato, ¿no es verdad? Hay una especie de pacto por omisión, y él dice hoy designada de Sena von Beer a alguien que no pasó por procesos electorales, o a alguien que no pasó por procesos electorales. ¿Qué tan distinto es lo que, por ejemplo, él mismo pone el caso de Sena von Beer con lo que está pasando con él? Porque finalmente la nueva mayoría se resta y le entrega indirectamente el respaldo a quien fuera presidente de la FEUC, Eduardo. A ver, yo creo que aquí Giorgio Jackson es responsable y autor de un gran triunfo y una pequeña derrota. Su gran triunfo es haber logrado que la coalición más potente en este momento con candidato presidencial, a lo que candidato presidencial se refiere, se omita para darle una oportunidad. Una oportunidad que la tiene absolutamente merecida. ¿Dónde él pierde? En que de cierta manera pasa a ser parte de una lógica de un sistema binominal que es absolutamente nefasto. ¿Y qué tan distinto es eso, Eduardo, con lo que hace el Partido Comunista, en específico Camila Vallejo, lo hemos visto en los últimos días, las críticas que se hizo en su momento a Michelle Bachelet, a su figura en personal, con nombre y apellido, y ahora el Partido Comunista integra a la nueva mayoría, y no solo eso, sino que además ella se saca fotos con Michelle Bachelet? A ver, primero que todo yo creo que hay que ser, y este debate lo hemos tenido millones de veces con Max Pavés, hay que ser bien riguroso. Lo que ha dicho y lo que no ha dicho tanto Camila Vallejo como los dirigentes comunistas ha sido absolutamente manoseado
especialmente por los medios, y eso lo sabemos, como los medios toman cuñas, las ponen y las levantan. Hay cosas que ha dicho y hay cosas que no ha dicho, entonces yo creo que eso hay que verlo con cautela. Yo creo que el Partido Comunista está tomando una ruta legítima por convicción de que es necesario sacar a la derecha del gobierno y que es necesario tener un gobierno y una amplia mayoría para poder lograr ese objetivo, lo que me parece absolutamente válido. Yo no veo con el menor asco que dirigentes estudiantiles, incluso más allá de Camila Vallejo, se sumen a la nueva mayoría. Yo creo que es un ataque claramente que se le está haciendo a ella por una desesperación de que tanto el mundo juvenil como el mundo estudiantil nunca en ningún momento se alineó con la derecha, y menos con algunas candidaturas que se creen dueños del movimiento estudiantil que ni siquiera son con la derecha. Yo creo que ese es el fenómeno que ocurre. Creo que aquí estamos frente al liderazgo, especialmente Camila Vallejo y Carol Cariola, dos mujeres que son muy fuertes en el Partido Comunista. Carol Cariola tal vez el cuadro más potente que ha tenido el Partido Comunista en su historia, y creo que están tomando una ruta y un camino que no es renegarse, porque ellas siempre han sido parte del Partido Comunista. No es que llegaron al Partido Comunista después de los movimientos estudiantiles. Max, ¿qué te parece lo que pasa con Giorgio Jackson? Yo creo que en primer lugar, corregir a Eduardo, yo creo que aquí no hay ninguna mala interpretación de los medios. Camila Vallejo dijo que nunca iba a votar por Bachelet, y muchos dirigentes de la Confecha. Nunca hubiese llamado en ese momento a votar por Bachelet. A ti te encanta inventar cuestiones, por eso me caes bien, Max. Aquí están las cuñas. Yo quiero conectar con eso. Esto es una derrota para el movimiento estudiantil. Porque de la movilización de la calle, muchos de sus dirigentes pasan a ser parte de la institucionalización. Y eso yo creo que es positivo. Muchos dirigentes están votando al Congreso Nacional con la Constitución vigente, que se van a obligar a intentar hacer caminos por dentro. Y eso yo creo que es positivo. En segundo lugar, yo creo que en la política no hay almuerzo gratis menos un distrito. Yo creo que la concertación efectivamente, en una lógica muy pragmática, es una movida muy notable. Llegamos con un señor al Parlamento que antes era crítico nuestro, le ofrecemos el distrito gratis. Yo creo que la crítica la mantiene, dicho sea de paso. Perdóname, pero ahí no hay transacción. Y compártelo. Y Giorgio Jackson comparte los 4 ejes fundamentales de la campaña de Michelle Bachelet. Es que no tiene otra. Está bien, pero si uno hace un análisis frío, Max, de lo que dice Giorgio Jackson hace 2 años respecto a lo que dice el programa de Michelle Bachelet hoy, coinciden igual. Pero sí es brillante. La concertación lo que hace es decir, ofrecer un distrito gratis a costa de que este señor, que antes era muy crítico de la concertación, hoy día se saca votos con la candidata y tiene una factura por cobrar. O sea, a mí me parece que esa es la lógica de esto. O sea, Giorgio Jackson, que quería romper el binominal, porque aquí, ¿qué es lo que perdimos nosotros? Una oportunidad de saber de verdad cuánto pesaba una candidatura independiente proveniente de este mundo estudiantil que tanto se dice que representa las ideas de la calle, con 2 candidatos, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, que eran el emblema del movimiento estudiantil, que van blindados, que no van a competir, sin perjuicio a Marcelo Chilin, o Mario Chilin, no recuerdo bien, que le va a competir con el PRO. Cierro con esto, dos ideas finales. Primero, ¿quién pierde? La democracia cristiana. Una vez más ninguneada. Ignacio Walker ayer pataleando diciendo que esto era impresentable, Gabriel Silver, otro diputado, diciendo que esto no podía ser. Una vez más la democracia cristiana demuestra que no tiene dignidad, que no tiene carácter alguno, y que otra vez más otros le dictan su pauta. Así que por tanto yo creo que esto va a ser muy interesante. Yo sé que Eduardo Vergara tiene muchas cosas que decir y Max Pavés también quiere decir más cosas, pero lamentablemente eso no se ha dado. Muchas gracias por el tiempo y la invitación. Muchas gracias.